Corría el año de 1873, en un rincón olvidado del vasto interior brasileño, donde la tierra seca parecía devorar el coraje de los hombres. Martina, una mujer de ojos cansados y alma resiliente, se detenía en la polvorienta senda de tierra roja, mirando aquella casa que el tiempo y la desgracia habían dejado huérfana. Era viuda desde hacía 3 largos años, marcados por la soledad y la desconfianza de un pueblo donde las historias eran semillas plantadas por el viento y regadas por el sufrimiento. Nadie quería saber del caserón de las colinas, decían que estaba maldito. Los niños evitaban siquiera mirar hacia sus ventanas vacías, y los ancianos murmuraban acerca de noches en que voces susurraban bajo la luna, reclamando antiguas deudas a los vivos. Martina, sin embargo, decidió que allí, entre paredes desvencijadas y ecos del pasado, reconstruiría su vida. Sus pasos crujieron sobre tablones podridos al entrar. La primera bocanada de aire le trajo polvo, pero también una extraña sensación de pertenencia, como si una parte de su historia esperara ser contada entre esas grietas. Llevaba consigo apenas un baúl con ropa y el retrato desteñido de su difunto esposo, Francisco, quien había sido el único que creyó en los sueños de aquella mujer de pueblo. El primer día transcurrió en silencio, interrumpido solamente por el canto incierto de aves lejanas y el latido tembloroso de su corazón. Martina recogió leña, barrió la entrada de la casa y preparó una sopa sencilla para cenar. Cuando cayó la noche y el viento comenzó a aullar por las rendijas, la viuda encendió una vela frente al retrato de Francisco, buscando en la llama alguna señal de que había tomado la decisión correcta. Afuera, la oscuridad parecía apretar la cabaña como si intentara expulsarla. Adentro, un silencio profundo la obligó a escuchar sus propios pensamientos, y también algo más. Un leve sonido como de garras rascando el suelo, sutil, persistente, provenía justo debajo de las tablas de la sala principal. Martina se quedó helada, los dedos aferrados al rosario de su madre. ¿Sería algún animal buscando refugio? O tal vez, como susurraban los viejos, la cabaña realmente guardaba un secreto bajo su estructura envejecida. Aunque el miedo nubló su razón por un momento, la soledad y la necesidad de respuestas fueron más fuertes. La primera noche en la cabaña terminó con Martina sentada junto a la vela encendida, repitiendo oraciones en voz baja mientras el extraño sonido continuaba, inalterable, bajo el suelo donde pisaban sus propios miedos y esperanzas. Y así, sin que ella lo supiera, había dado el primer paso hacia el misterio que cambiaría su vida para siempre. Por la mañana, la luz dorada del sol penetró débilmente por las cortinas desgarradas, arrojando sombras largas sobre el piso de madera gastada. Martina apenas había dormido. El sonido bajo las tablas y el alboroto de sus pensamientos la mantuvieron despierta durante horas. Se levantó despacio, con el cuerpo rígido y el ánimo tenso, decidida a enfrentar aquello que se escondía en lo profundo de la casa. Antes de desayunar, tomó una vieja linterna de aceite y se arrodilló en el rincón donde el ruido fue más intenso la noche anterior. Apartó uno de los tapetes y examinó las tablas. Algunas tenían marcas no hechas por el tiempo, sino por algo o alguien que había tratado de entrar o salir. Esto no es obra de ratones, pensó mientras pasaba suavemente la mano sobre la madera, sintiendo incluso una extraña vibración. Martina recordó las historias que su abuela contaba cuando era niña, relatos de tesoros escondidos, promesas y secretos sellados por generaciones. Pero también recordaba advertencias. Nunca escarbar lo profundo antes de conocer la verdad. Aún así, la curiosidad venció el miedo y decidió buscar alguna herramienta en la parte trasera del caserón. Revolviendo entre restos de muebles y cajas abandonadas, encontró una vieja palanca oxidada y un martillo pequeño. El eco de sus pasos retumbaba en la casa vacía, como si despertara a los fantasmas del pasado. Con ambas herramientas en mano, regresó al lugar señalado
y tras respirar hondo, comenzó a levantar con cuidado las tablas. El olor que emergió era terroso, mezclado con algo indefinible, casi ancestral. Debajo del piso, entre tierra suelta y raíces retorcidas, la viuda distinguió algo extraño, una caja de madera antigua, encajada en un hueco como si hubiera estado allí desde tiempos remotos. Martina apartó el polvo y el miedo, la sacó con esfuerzo, notando que era más pesada de lo que parecía. Al tocar la caja, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Estaba adornada con símbolos que no reconocía, cubiertos por una capa de lodo seco y telarañas. En ese momento, las palabras de advertencia de los viejos del pueblo resonaron en su mente, pero el deseo de descubrir su contenido era aún más fuerte. Tomó un cuchillo de cocina y cortó la cuerda que la mantenía cerrada. La tapa crujió al abrirse, dejando ver en su interior un conjunto de objetos envueltos en tela de lino y una carta cuidadosamente doblada. El corazón le latía con tanta fuerza que creyó que aquellos sonidos viejos la oirían desde lejos. Martina cogió la carta y comenzó a leer, con las manos temblorosas y los ojos llenos de expectativa. La carta narraba la historia de otra mujer solitaria que había vivido en la misma casa años atrás. Relataba secretos de la familia, confesiones de amor perdido y de promesas incumplidas, pero también hablaba de un don oculto, algo capaz de cambiar el destino de cualquier persona que se atreviera a descubrirlo. El mensaje final era claro. Esta caja guarda el misterio del perdón y la salvación. Solo quien ha sufrido puede descubrir su verdad. Martina sintió las lágrimas brotar, comprendiendo que tal vez su llegada no era simple coincidencia. La mañana se tornó solemne y la viuda supo que desde aquel instante su vida jamás volvería a ser igual. Con el corazón agitado y los dedos temblorosos, Martina dejó la carta a un lado y examinó con cautela los objetos envueltos en lino que reposaban dentro de la misteriosa caja. El primero era un pequeño relicario de plata, envejecido por el tiempo, pero con un brillo persistente que parecía desafiar la oscuridad que reinaba en la casa. El segundo, una medalla religiosa, acompañada de una fotografía antigua de una mujer, quizá la autora de aquella carta, cuyo rostro, aunque ajado por las décadas, mostraba la misma fortaleza que había visto en su propio espejo. La viuda, profundamente conmovida por esas reliquias, sintió una extraña conexión. Era como si los hilos de sus propias penas y esperanzas estuvieran entrelazados con los de la desconocida que alguna vez habitó ese sitio maldito. Sostuvo el relicario entre sus manos y casi sin darse cuenta murmuró una oración que aprendió de niña, pidiendo sabiduría y coraje para enfrentar lo que el destino le había puesto en el camino. El silencio de la estancia fue interrumpido por un leve susurro proveniente de la ventana. Martina se acercó despacio, apartando la cortina desgarrada para mirar afuera. Mientras el viento movía las hojas secas del huerto abandonado, vio pasar una silueta. Un hombre anciano caminando despacio por el sendero principal, con el rostro oculto bajo un sombrero de paja. Parecía buscar algo, o tal vez a alguien. La presencia del visitante inquietó a Martina, recordándole las advertencias del pueblo sobre los extraños que rondaban la cabaña. Sin embargo, decidió enfrentar su temor y salió para interceptarlo antes de que se alejara. El hombre, al verla, se detuvo y levantó la mirada. Sus ojos tenían la calma de quien ha visto demasiadas cosas, pero también el brillo de quien aún guarda secretos por revelar. «Buenos días, señora», dijo el anciano en voz baja, como si temiera perturbar a los recuerdos del lugar. «He venido porque ayer, al caer la noche, vi una luz encendida en esta casa. Hace años que nadie se atreve a vivir aquí. Mi nombre es Abelardo. Fui amigo de la familia que habitó este sitio, antes de la tragedia». Martina, aún sin confiar totalmente, asintió y le invitó a pasar. Abelardo aceptó y juntos se sentaron en la pequeña mesa del comedor, bajo la mirada austera del retrato de Francisco. El visitante habló pausadamente,
relatando historias del pasado de la casa, de la antigua propietaria y de sucesos inexplicables, el sonido bajo el suelo, las noches de susurros, las marcas inexplicables en las paredes. A medida que la conversación avanzaba, Martina comprendió que el anciano no buscaba asustarla, sino advertirle que la casa escondía secretos que debían ser desenterrados con cuidado y respeto. Abelardo, antes de marcharse, le entregó una pequeña llave de bronce y le pidió que la usara solo si el corazón se lo indicaba. Luego, desapareció lentamente por el sendero, dejando a Martina ante el peso del pasado y el misterio por resolver. La tarde caía, y mientras Martina revisaba nuevamente la caja con la llave en la mano, sintió que algo poderoso estaba por revelarse, algo que requeriría todo el valor y la fe que aún quedaban en su agotado corazón. El atardecer tiñó el cielo de naranjas y lilas, y Martina encendió la única lámpara de aceite que tenía, decidida a descubrir qué más guardaba aquel cofre que le había sido confiado por el destino. Sentada junto a la mesa, rodeada por el silencio espeso de la cabaña, tomó la llave de bronce que Abelardo le había otorgado y la observó con detenimiento. Estaba grabada con símbolos extraños, similares a los que adornaban la caja. Movida por una mezcla de curiosidad y temor, Martina levantó el forro de lino que cubría el fondo del cofre y descubrió una pequeña cerradura oculta. Introdujo la llave, giró despacio y sintió el clic de un mecanismo antiguo. El fondo falso se abrió revelando un segundo compartimento, mucho más profundo, donde yacía un pequeño cuaderno de notas junto a 3 sobres sellados con cera roja. El cuaderno estaba escrito con una caligrafía delicada y detallada. En él, la mujer que una vez habitó la casa relataba sus días de soledad, miedo y esperanza. Narraba sueños premonitorios, encuentros con animales salvajes que parecían protegerla y señales que el entorno le revelaba cuando más lo necesitaba. También describía, página tras página, los misterios del terruño, relatos de espíritus errantes, historias de promesas rotas y pactos con la tierra misma. Martina leyó con avidez cada página, sumergiéndose en un universo de leyendas donde lo sobrenatural se mezclaba con las pruebas del día a día. Descubrió que, al igual que ella, la autora del diario había perdido a su esposo y había sido condenada por el pueblo a vivir aislada, soportando habladurías y rechazos para resguardar viejos secretos familiares. Los sobres sellados eran aún más intrigantes. En la tapa del primero se leía: «Para quien ha perdido todo y aún busca esperanza». El segundo llevaba la inscripción: «Para el momento en que se revela la verdad». El tercero, con la cera casi rota por los años, tenía escrito: «Solo abrir ante el peligro inminente». Martina apartó por un momento los sobres y continuó hojeando el cuaderno, encontrando en sus páginas un dibujo de la casa con marcas que señalaban el suelo del dormitorio principal. La autora hacía referencia a una cámara subterránea oculta donde había depositado algo de gran valor. El legado que mi familia quiso olvidar, pero la tierra siempre recuerda. La noche avanzó y Martina sintió la presencia de algo más que recuerdos a su alrededor. Voces en susurros parecían llamar desde los rincones de la casa, y la decisión de descubrir la cámara secreta se volvió tan urgente como inevitable. Armada de coraje y con la linterna en mano, se dirigió al dormitorio señalado en el dibujo, dispuesta a desenterrar la verdad sin importar el precio. Al llegar, la atmósfera se tornó todavía más densa. El viento golpeaba las paredes viejas y los pasos de Martina resonaban como un eco entre los lamentos de la noche, anunciando el inicio de una nueva travesía en busca del secreto enterrado por años de dolor y silencio. Martina avanzó con firmeza hacia el dormitorio, aunque cada crujido del suelo le recordaba que esas paredes habían visto más secretos de los que cualquier ser humano podía imaginar.
Extendió el dibujo sobre la cama polvorienta y lo comparó con el lugar exacto donde, según la autora del diario, debía buscar una trampilla oculta. La luz de la linterna rasgó la penumbra mientras inspeccionaba el suelo, deteniéndose en una de las tablas más anchas. Recordó las palabras escritas en el cuaderno. El legado se encuentra donde el viento y la tierra susurran juntos. Allí, bajo esa tabla, el aire parecía más frío y el silencio aún más pesado. Con sumo cuidado, retiró la alfombra vieja y pasó la mano sobre la madera. Sintió una pequeña hendidura y, como anticipando el hallazgo, utilizó el martillo para soltar los clavos oxidados. La tabla cedió, revelando un hueco apenas visible. Un olor extraño y antiguo ascendió desde las profundidades de la casa. Martina introdujo la linterna y pudo ver unos peldaños toscos que descendían. Dudó un momento, pero la curiosidad y la necesidad de entender su propio destino la empujaron a bajar. Su respiración era el único sonido que rompía el silencio. Cada paso la alejaba más de la superficie y del mundo conocido. Al llegar al fondo de la cámara, se encontró frente a una pequeña bóveda excavada en la tierra, iluminada solo por la luz oscilante de la linterna. En el centro había un cofre de piedra tallado con símbolos idénticos a los de la caja encontrada antes. Martina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en ese lugar parecía protegerse, resistirse a ser descubierto. Se arrodilló y limpió la tierra que cubría el cofre hasta dejar al descubierto un antiguo candado. Recordando la llave de bronce entregada por Abelardo, la sacó lentamente de su bolsillo y la introdujo en el candado. Giró con esfuerzo hasta escuchar un chasquido. El cofre se abrió, dejando ver su contenido: frascos pequeños de vidrio con aceites y plantas secas, una figurilla de madera y un puñado de cartas, todas firmadas con el mismo nombre: Isadora, la antigua dueña de la casa. Entre los objetos, Martina encontró también un diario aún más antiguo, con relatos de remedios, rituales y sueños proféticos. Las palabras de Isadora revelaban que en la casa había ocurrido una tragedia imposible de olvidar y que la familia debió esconder su vergüenza y dolor lejos de las miradas del pueblo. Sin embargo, sus escritos no solo hablaban de desgracias, sino también de redención y esperanza. Mientras leía, Martina comprendió el verdadero significado del legado. No era riqueza material, sino la sabiduría de las mujeres que la precedieron y el valor de enfrentar el pasado con honestidad. Entendió que su propia llegada no había sido casualidad. Estaba destinada a cerrar el ciclo de dolor que había marcado a esa familia. El destino de la cabaña, y quizá del mismo pueblo, dependía ahora de su coraje para revelar la verdad. De regreso a la superficie, temblando pero decidida, Martina supo que había dado el paso más importante de su vida. Afuera, el viento soplaba fuerte, como si el alma de la tierra aprobara en silencio la decisión que acababa de tomar. Todavía estremecida por el descubrimiento, Martina se sentó junto al cofre en el pequeño sótano y hojeó cada carta, cada página del diario. La voz de Isadora, escrita a mano, parecía hacer eco en las paredes húmedas del recinto. Las historias describían noches en vela, enfermedades que azotaron la región, y cómo, en medio de la adversidad, las mujeres de la casa se apoyaron en la fuerza de la naturaleza y la fe para sobrevivir. Al leer más, Martina notó que varios pasajes hablaban de un vínculo entre las generaciones, un lazo invisible que, aún muerto el cuerpo, persistía en el espíritu. Isadora relataba cómo el miedo y la compasión conviven en la misma alma, y cómo sólo cuando se acepta el propio sufrimiento es posible trascenderlo. En uno de los frascos, Martina encontró semillas de una planta resistente, utilizada por las antepasadas para preparar remedios capaces de mitigar el dolor físico y tranquilizar el alma. Recordando las enseñanzas de su abuela, la viuda preparó una infusión y la bebió lentamente como parte de un ritual antiguo.
Así, la tensión comenzó a disiparse y una extraña calma la envolvió. A través de una pequeña rendija en la tierra, Martina percibió la fragancia de las flores silvestres que crecían alrededor de la cabaña. Por primera vez desde su llegada, el lugar le pareció menos hostil. Se levantó, guardó con cuidado los objetos y decidió regresar a la casa, convencida de que debía continuar el proceso de descubrir la verdad y compartirla con quienes pudieran comprenderla. Esa noche, la rutina cambió. Martina prendió una vela en honor a Isadora y a todas las mujeres que, antes que ella, lucharon contra el abandono y el miedo. Colocó los objetos encontrados sobre la mesa del comedor y contempló cada uno como si fueran los fragmentos de su propia historia. Mientras la llama titilaba, volvió a leer los sobres sellados. Esta vez decidió abrir el primero, para quien ha perdido todo y aún busca esperanza. Dentro encontró una nota breve y unas semillas envueltas en lino. El mensaje decía: plántalas bajo la luna, donde la vida renuncia y renace. El ciclo de la tierra es también el ciclo del corazón. Agradecida, Martina salió al patio y, movida por una emoción profunda, sembró las semillas en el rincón más sombrío del jardín. Bajo la luz pálida de la luna, sintió que no estaba sola. La tierra, al aceptar las semillas, parecía liberar la energía de todo lo que había sido callado por años. Al volver a la casa, Martina se sentó otra vez junto al retrato de Francisco, convencida de que ahora sí tenía fuerzas para enfrentar los días siguientes y desvelar lo que aún quedaba oculto. El pasado, finalmente, comenzaba a desmoronarse ante su coraje y su deseo de vivir una vida nueva. La noche avanzó serena y más tranquila que de costumbre. Por primera vez, Martina durmió sin sobresaltos, acunada por el murmullo distante de los grillos y la esperanza creciente de que el ciclo de dolor y misterio estaba cerca de concluirse. Al amanecer, se levantó impulsada por una energía desconocida y salió al pequeño jardín para observar el rincón donde había sembrado las semillas según la antigua indicación de Isadora. Para su sorpresa, la tierra removida ya mostraba las primeras señales de vida. Delicadas hojitas verdes asomaban inquietas bajo el rocío. Martina sonrió, sintiendo que esa rebrotar era señal tanto de renovación para la casa como para su propio corazón. De regreso a la casa, con renovado ímpetu, decidió abrir el segundo sobre, para el momento en que se revela la verdad. El mensaje contenía instrucciones escritas con letra firme. Cuando la vida florezca de lo enterrado, comparte la historia. Solo así el dolor se transforma y la maldición se disipa. Reúne al pueblo, ofrece la verdad con humildad y permite que hablen quienes enmudecieron por miedo. El desafío era claro. Martina debía romper con el aislamiento que la había envuelto y a la casa durante tantos años. Así, armada con valor, se propuso invitar a algunos vecinos para compartir el hallazgo. Sabía que la desconfianza seguía latente, pero también que su propia historia y la de las mujeres anteriores merecían salir a la luz. Durante la siguiente tarde, Martina recorrió el pequeño pueblo, llamando a las puertas de quienes la miraban con recelo desde su llegada. Explicó que necesitaba hablarles de algo importante, no solo para ella, sino para todos. Al principio dudaron, pero al ver la sinceridad en sus palabras y la determinación en sus ojos, algunos aceptaron acudir a la cabaña al día siguiente. Al volver a casa, Martina sintió nerviosismo, pero también alivio. Sabía que enfrentarse a los prejuicios y temores del pueblo era tan importante como descifrar los secretos del pasado. Esa noche, mientras preparaba una modesta comida para recibir a sus visitantes, recordó otra frase del diario de Isadora: «Las cadenas más fuertes son las del silencio. Para romperlas, a veces, basta una sola voz valiente».
Cuando la oscuridad cubrió el campo y el viento azotó nuevamente las ventanas, la viuda se arropó con la certeza de que el final del misterio dependía ya no solo de ella, sino del encuentro esperado entre el dolor compartido y la esperanza redimida. Al día siguiente, el sol trajo consigo un aire de expectación. A medida que la jornada avanzaba, algunos habitantes del pueblo fueron acercándose a la cabaña, hombres y mujeres humildes, rostros marcados por años de trabajo y cierta desconfianza heredada. Martina los recibió con una mezcla de emoción y nerviosismo, invitándolos a sentarse en la sala principal, donde había dispuesto el cofre, las cartas y los antiguos diarios a la vista de todos. El ambiente era tenso al principio. Nadie se atrevía a romper el silencio, pero Martina, reuniendo todo el coraje reunido en los días previos, comenzó a contar su historia. No solo la suya, sino la de Isadora y de todas las mujeres que vivieron, sufrieron y resistieron en ese mismo lugar. Leyó fragmentos de las cartas, mostró los objetos hallados bajo la casa y explicó el sentido de las semillas plantadas, ahora brotando en el jardín como símbolo de renovación. Mientras hablaba, pudo notar que los rostros de sus vecinos iban mudando. Algunos se conmovieron al descubrir que los males y secretos del pasado no eran tan distintos de los que ellos mismos cargaban. El relato de Isadora, con sus pesares y esperanzas, tocó fibras profundas en el grupo reunido, muchos de los cuales empezaron a compartir historias propias de dolor, pérdida o injusticia sufrida en silencio. Una de las mujeres levantó la voz y confesó que había sido testigo, años atrás, del rechazo sufrido por Isadora y de cómo el miedo y la ignorancia del pueblo contribuyeron a la tragedia. Al desahogar su pena, otros sintieron la libertad de hacer lo mismo, creando un ambiente de confesión y reconciliación inédito en la comunidad. Martina, emocionada hasta las lágrimas, comprendió que el segundo sobre contenía no solo una instrucción, sino la llave para romper un ciclo de sufrimiento colectivo. Así, lo que comenzó como la historia de una viuda solitaria se transformó en un encuentro generacional, donde el pasado y el presente se abrazaron para curar antiguas heridas. Antes de despedirse, los vecinos ayudaron a Martina a plantar más semillas en el jardín, prometiendo volver a visitarla y celebrar el crecimiento de una nueva etapa. Martina sintió una paz desconocida. Por fin la casa y su historia dejaban de ser sinónimos de dolor para convertirse en fuente de esperanza y comunión. Esa noche, al mirar el jardín bañado por la luz de la luna, Martina supo que el ciclo estaba casi completo. Solo quedaba, en lo profundo de su corazón, una última verdad por desvelar. Pasaron los días, y la noticia del encuentro en la cabaña se propagó por todo el pueblo. Lo que antes era motivo de miedo y rechazo, ahora inspiraba curiosidad y respeto. Los niños ya miraban la casa sin temor, y algunos ancianos, que antes evitaban acercarse, comenzaron a pasear por el sendero cercano, esperanzados en que el peso de años de silencio finalmente podía levantarse. Martina se dedicó a cuidar el jardín, donde las semillas germinaban con fuerza inusitada. Cada brote era símbolo de la renovación del espíritu, y poco a poco el entorno de la casa fue transformándose. La naturaleza respondía con vida al gesto de reconciliación. Una tarde, mientras regaba las plantas, Martina sintió en el aire esa vibración particular que la acompañó desde el primer momento en que llegó a la cabaña. De inmediato, recordó el tercer sobre: solo abrir ante el peligro inminente. Aunque el ambiente era ahora más amable, el mensaje la intrigaba. ¿Sería posible que el pasado aún guardara algún desafío? Entró a la casa y con manos decididas rompió el sello antiguo del último sobre. Dentro, la nota escrita por Isadora era clara y concisa. No temas a quienes buscan detener el cambio. Ellos también son parte de la historia. Si alguna sombra regresa, enfrenta el peligro con fe. Convoca a quienes confían en ti
y juntos reciten la oración del perdón bajo la luna, la única fuerza capaz de cerrar todo ciclo. La instrucción llegó justo a tiempo. Esa misma noche, 3 hombres del pueblo, reacios desde el principio al proceso de reconciliación, se acercaron a la puerta de la cabaña, declarando que los cambios de Martina habían desafiado viejas tradiciones y que la paz traída era solo ilusión. Sus voces eran duras, pero sus ojos ocultaban miedos muy antiguos. Martina no retrocedió. Invitó a los vecinos que habían participado en la jornada anterior y juntos, bajo la luz suave de la luna, pronunciaron en voz alta la oración enseñada por Isadora, palabras de perdón, de fortaleza y de aceptación de todas las partes del pasado, lo bueno y lo doloroso. Poco a poco, la tensión se disipó. Los hombres, conmovidos por la unidad y la sinceridad de todos, comprendieron que la paz no es producto de olvido, sino de comprensión y valor para mirar el pasado sin miedo. En ese momento, la maldición de la casa llegó a su fin. La vibración en el aire se volvió cálida y las sombras, por fin, desaparecieron. Martina sintió que toda la cadena de mujeres que la antecedieron formaban ahora parte de su vida y supo, sin ninguna duda, que el ciclo de dolor había sido transformado para siempre. El amanecer siguiente trajo un silencio nuevo, lleno de esperanza, en el corazón de la cabaña y del pueblo. Martina despertó sintiéndose ligera por primera vez en años, como si todo el peso de las penas heredadas hubiera sido finalmente soltado en esa ceremonia bajo la luna. Se asomó al jardín y quedó maravillada ante el espectáculo. Las flores brotadas de las semillas plantadas florecían en tonos intensos, colores imposibles, incluso en sus sueños más atrevidos. El pueblo entero parecía transformado. Los niños jugaban cerca de la casa, mujeres y hombres se saludaban al pasar, y algunos vecinos comenzaron a ofrecer ayuda para reparar las cercas y techos, como un símbolo de la voluntad colectiva de reconstruir no solo la cabaña, sino la historia misma del lugar. Martina amuebló el interior con objetos encontrados en el sótano y en los rincones olvidados. El relicario de plata, la medalla religiosa y los diarios de Isadora y sus antepasadas tuvieron un lugar especial sobre la mesa principal, donde todos los que llegaban podían verlos y aprender de las historias grabadas en cada página. No tardó en convertirse en un referente para quienes buscaban consejo o consuelo, y la cabaña dejó para siempre de ser símbolo de miedo para convertirse en un templo de memoria, sanación y nuevos comienzos. Vecinos y forasteros escuchaban el relato de la viuda solitaria que, guiada por señales del pasado y por una fuerza silenciosa, logró unir a una comunidad fragmentada, sanando heridas de generaciones. Martina, satisfecha, comprendió que su misión no era solo curar sus propias cicatrices, sino proteger el legado de sabiduría y compasión transmitido por todas las mujeres que, alguna vez, amaron, lucharon y resistieron en ese rincón del mundo. Y así, la casa antes maldita se convirtió en el corazón palpitante de un nuevo futuro. Al caer la tarde, sentada en el pórtico mientras el sol desaparecía tras las colinas, Martina miró el horizonte y susurró una última oración, no de miedo ni de pena, sino de gratitud. La historia de la viuda solitaria, como las flores de su jardín, había echado raíces profundas para alimentar la esperanza de todos los que vendrían después.